Regresamos con más del día, gracias a esas personas que pues, nos están sintonizando en estos momentos, tanto por televisión como por YouTube en El Día RD. Y uno de los temas que hemos tratado aquí en este programa es sobre el Ministerio Público y también algunas acciones que han dado mucho de qué hablar en los últimos días. Tenemos, por ejemplo, que se solicitó la suspensión del Procurador de Cortes de Montecristi, recuerden el caso de la barbería en Montecristi, y también del fiscal de la provincia de Duarte. En específico, la Inspectoría General del Ministerio Público concluyó que se incurrió en faltas graves y muy graves en el caso de implantación de drogas de una barbería, específicamente en la localidad de Villa Vázquez. Y también el inspector Medina del Ministerio Público solicitó la suspensión contra el fiscalizador de San Francisco de Macorís, Ángels Luis Polanco, quien tenía a su cargo un expediente sobre el asesinato a Rafaelina, una mujer y la asesinó de casi 351 puñaladas. Germán, ¿tienes algo que comentar sobre este Sí, me caso? parece pertinente, oportuno, me parece necesario que se dé un ejemplo en esto. La charlatanería, la irresponsabilidad que hay en todos los niveles en la República Dominicana hay que comenzar a ponerle coto. Ayer a solicitud de la procuradora, bueno, se anunció, por esto fue una medida desde el 16 de mayo pasado, hoy estamos a 24, hace 8 días. La Procuraduría solicitó la suspensión del Procurador de Corte de Montecristi, Antonio de Jesús Báez Tapia. Como ustedes saben, porque lo hemos tratado en varias ocasiones aquí, se trata del caso de la fiscal y varios agentes de la DNCD que van a una barbería y comienzan a poner, como si fueran una gallina, poniendo huevos, a poner paquetitos de droga, para entonces inculpar a esos muchachos. ¿Y qué resulta? Que cuando se va entonces a juicio, porque esa gente fueron sometidos a la justicia, el Ministerio Público extrañamente desiste de la acusación. Y bueno, solo le dejó una, contra los agentes, por supuesto. Y en cuanto a la fiscal, le imputaba unos cargos que también fueron desestimados, es decir, posesión de armas y no sé qué. Es decir, se quedó todo así, mientras esta gente que fue la afectada quedaba sin que se le hiciera justicia. Bueno, pues ayer fueron suspendidos esta gente por disposición de la Procuraduría y yo creo que deberían ser investigados profundamente para ver hasta dónde lleva el hilo, este hilo hasta dónde llega la corrupción en esa jurisdicción. David, en cuanto a San Francisco, yo creo que usted tiene los datos Sí, de lo que pasó porque allí sí fue grave, allí, peor todavía, Fue, mejor fue dicho. horrible. sí, es algo grave porque estamos hablando del asesinato de una mujer con más de 300 puñaladas. Entonces es algo que de repente solamente mencionar ese número y mencionar lo que ocurrió hace que el que está inculpado de eso y que todo indica que fue el responsable, no merecería estar en la calle de ninguna manera, porque no solamente es un hecho criminal, sino un hecho que entra en el rango de atroz. Es algo totalmente atroz y que no hay ningún elemento que te permita a ti indicar que ese señor, que por lo visto no tiene la estabilidad mental para vivir en sociedad, no vuelva a cometer casos así. Precisamente la inspectoría ha suspendido al fiscalizador de San Francisco de Macorís, Ángels Luis Polanco Enríquez, y tiene que ser investigado. O sea, no es posible que el Ministerio Público, que ha sido la esperanza a partir del nombramiento de Miriam Germán, que se ha convertido en una especie de bocanada de aire fresco frente a tanta corrupción, no comience a demostrar ese tipo de debilidades, ese tipo de actos corruptos en la cual fiscalizadores, gente del Ministerio Público en las provincias, me imagino que también ocurrirán cosas semejantes en Santo Domingo, estén permitiendo la liberación de inculpados de crímenes tan fuertes como ese. Yo creo que hay que darle un voto de respaldo a la Inspectoría del Ministerio Público, pero también pedirle al Ministerio Público que todos los casos que están en proceso le presten atención y supervise a aquellos que están involucrados como parte del Ministerio Público. No vaya a ser de que estos dos casos se conviertan en la norma y nos encontremos con que muchas expectativas que tenemos de encontrar justicia se desvanezcan cuando fiscalizadores y parte del Ministerio Público comiencen simplemente a dejar caer los casos. Los motivos lo tienen que investigar.
Hay algo que destaca David y Germán, que estuve viendo en el sitio web de la Procuraduría, y es que dan detalles justamente en una nota titulada Inspectoría del Ministerio Público solicita la suspensión del fiscalizador tanto de San Francisco de Macorís como del procurador. Y es que ellos destacan en la nota, en el caso específicamente del asesinato de 351 puñaladas de parte de Eusebio Rosario Hernández, ellos destacan que el 22 de febrero el fiscalizador de este caso decía que había falta de presupuestos de los que presentaba la defensa de este señor. Es decir, él decía, este señor lo que está presentando la defensa no sirve de base, no es sólido lo suficientemente para que pues, se le otorgue la libertad o se le otorgue algún tipo de garantía económica. Eso fue el 22 de febrero. Él decía que se mantenían las circunstancias que dieron lugar a la imposición de prisión preventiva contra el imputado. Pero él cambia, el fiscalizador, completamente su discurso el 18 de este mes. Él dice que ante el conocimiento de una revisión de medida de coerción, no se presentaron presupuestos que garantizaran la presencia del imputado a los demás actos del proceso. Es decir, él cambia su discurso del 22 de febrero al 18 de este mes. Y pues, vemos entonces que en este mes justamente es cuando se pide primero se pide una garantía económica de 5 millones de pesos y la presentación periódica a la fiscalía y demás, impedimento de salida, eso cambia a 3 millones. Entonces, vemos un cambio ciertamente de discurso y pues justamente sobre el procurador de Corte de Montecristi también se dice que se solicitó la suspensión de este representante debido a que ejerció sus funciones indebidamente, porque pues incurrió en faltas graves y muy graves en la realización de actos que afectan gravemente la institución. Como decía David, uno, al menos en la población en general, el sentimiento que tenemos es de que el Ministerio Público representa un cambio, de que quienes dirigen el Ministerio Público pues representan un cambio efectivo, un cambio real. Entonces, ver este tipo de casos, primero con el de Montecristi, con el video, como decía Germán, un video que es bien claro. Que habla solo. Testimonios que hablan solo. Y también en el caso de la violencia contra la mujer, en el caso de los feminicidios, un tema tan delicado en nuestro país, un tema que nos ha posicionado como los líderes, entre los países líderes de la región en tasas de feminicidio, ver que se envía este tipo de mensajes de que si yo tengo 3 millones de pesos o 5 millones, pues yo puedo salir, no importa si le di 400 o 600 puñaladas a una mujer. Pienso que nos manda una señal de alerta muy grave. Yo sé que tenemos que ir a la pausa ya, pero en ambos casos a uno le queda el desagradable sabor a que ahí hay cocorícamo, a que ahí algo se movió de manera non santa, de manera extraña. Y qué bueno que se suspende esta gente y que se investigue. Yo quiero reiterar lo que he dicho otras veces aquí. El Ministerio Público, ciertamente, como usted dice, David, tiene un aire fresco con la figura de Miriam Germán. Hay esperanza, ¿no?, de que no todo está perdido por su trayectoria, por su forma de ser, junto con otros como Wilson Camacho, como Jenny Berenice y demás, pero eso no es, ellos no son todo el Ministerio Público, eso es parte, eso hay que seguirlo saneando, e investigando, al investigador también. Y justamente, antes de ir a la pausa, vamos con el comentario de Uchi Lora, que pues se asocia bastante a estos temas que estamos tratando. Saludos a Uchi. ¿Qué tal, amigos? El trabajo responsable y eficiente del Ministerio Público no solo conduce a la sanción a los funcionarios venales, sino que además desestimula o debería desestimular esas malas prácticas. Algunos, sin embargo, se arriesgan, pero el colmo es que se atrevan a hacerlo funcionarios de ese mismísimo Ministerio Público que no juega. Vamos a ver dos casos. El primero, la Inspectoría General del Ministerio Público solicitó ayer a su Consejo Superior la suspensión del fiscalizador de San Francisco de Macorís, Engels Luis Polanco Enríquez, y del procurador de Corte de Montecristi,
Antonio de Jesús Báez Tapia, por incurrir, dicen ellos en su acusación, en faltas graves y muy graves. Veamos primero el caso de San Francisco. De acuerdo con el Ministerio Público, el fiscalizador Polanco Enríquez pidió la suspensión de la prisión preventiva a Eusebio Rosario Hernández, alias Eddie. ¿Quién es el señor Rosario Hernández? El que asesinó de 351 puñaladas a Carmen Paulino Gabriel, alias Rafelina, su expareja, a quien también fracturó el cráneo y la frente, hecho cometido en junio del 2021. En favor del asesino, el fiscalizador, la autoridad, el Ministerio Público, alegó que ya se había cumplido un año de esa prisión, lo cual es falso. Pero hace apenas 3 meses, el 22 de febrero, un poquito menos de 3 meses, el fiscalizador Polanco Enríquez se oponía ante el tribunal a que se suspendiera la prisión preventiva del feminicida Rosario Hernández, señalando la falta de presupuestos que presentaba la defensa, decía él, y sosteniendo que se mantenían las circunstancias que dieron lugar al arresto de ese individuo. Sin embargo, menos de 3 meses después, el día 18 de este mes de mayo, el mismísimo fiscalizador varió su criterio, según sus palabras, ante el conocimiento de una revisión de medida de coerción oficiosa, según lo que dice el Ministerio Público, en la que tampoco se presentaron presupuestos que garantizaran la presencia de ese imputado a los demás actos del proceso. La Inspectoría del Ministerio Público señala además que el plazo de 12 meses para la prisión preventiva no había terminado, ni ha terminado, ya que se cumplirá el 7 de junio, por lo que no se justifica, dice el Ministerio Público, que sea el fiscal quien solicite la variación de la medida de coerción por el vencimiento de un plazo que todavía no había vencido. Máxime dice, en un caso con una gravedad tal como el que nos ocupa. Repito, 351 puñaladas y fracturas en la cabeza contra una mujer indefensa. Vamos al caso de Montecristi, de mucha gravedad también. En cuanto al procurador de corte de esa jurisdicción, Antonio de Jesús Báez Tapia, este funcionario judicial retiró los cargos a la fiscal o fiscalizadora, mejor dicho, Carmen Lisset Núñez Peña, y a varios miembros de la DNCD que pusieron drogas en agosto del 2019 en una peluquería de Villa Vázquez, hecho que quedó grabado en una cámara de seguridad y ha visto todo el mundo en este país. Aparte de esa fiscalizadora, se pidió que se liberara al mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas de la DNCD, al capitán Juan de Dios Heredia Martínez, también de la DNCD, al cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, de la policía pero adscrito a la DNCD, y al cabo de la Fuerza Aérea, Juan Antonio Arias Peguero. Sostiene el Ministerio Público que el procurador de corte, Báez Tapia, incurrió en una violación a la ley orgánica del Ministerio Público. Dice textualmente, por no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado. Y también por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la ex fiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña. Esa ex funcionaria del Ministerio Público y los 4 agentes antinarcóticos estaban siendo procesados por implantar drogas en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vázquez en agosto del 2019, un hecho que quedó registrado en un video conocido prácticamente por toda la población dominicana. Ese video lo vio aquí todo el mundo, constituyéndose en un escándalo. Queda ahora esperar las sanciones del Consejo Superior del Ministerio Público a estos 2 funcionarios y esperar también si incluirá algunas consecuencias penales para estos 2 funcionarios del Ministerio Público
que defraudaron la confianza pública, mostrando así que por más escollos que se le ponga a esa clase de conducta, de que los hay,